Buenas tardes, hoy nos vamos a referir a los dieléctricos líquidos. La materia posee diferentes propiedades fundamentales. Una de ellas es la carga eléctrica, que está dada por los electrones, que tienen carga negativa, y los protones, que tienen carga positiva. Ambos se encuentran en diferentes partes del átomo. Por ejemplo, los electrones se encuentran en la nube electrónica y los protones dentro del núcleo. La carga eléctrica posee una unidad de medición llamada columbios. La ley de carga y fuerza nos explica que cuando las cargas son iguales se repelen entre sí, pero cuando son diferentes más bien se atraen entre sí. Los materiales asociados a la carga eléctrica son los conductores, que tienen la capacidad de conducir o transmitir las cargas eléctricas. Por otro lado tenemos los aislantes, que más bien son considerados malos conductores eléctricos. Los conductores, a su vez, poseen electrones en las órbitas más externas del átomo. Eso hace que estén débilmente ligados, así que son fácilmente removidos del átomo. De esta manera. En el caso de los aislantes, los electrones están fuertemente ligados de la carga, y eso hace que la carga no se mueva. Un capacitador es un dispositivo que almacena energía potencial y carga eléctrica. Está formado por dos placas conductoras que logran almacenar energía y transferir carga de un conductor a otro. De esta manera una placa va a quedar con carga negativa y la otra con carga positiva en igual cantidad. La capacitancia es una característica que tienen los capacitadores y es la razón entre la carga de cada conductor y la diferencia potencial entre cada uno. Los capacitadores, aparte de placas metálicas, podrían poseer un dieléctrico, que es un material aislante. Su función principal es redistribuir las cargas, o sea, polarizar al capacitador. Si hay un dieléctrico presente, la capacitancia va a aumentar. Los dieléctricos poseen constante dieléctrica, que es un número mayor que la unidad, y es la habilidad de un material de almacenar energía cuando es sometido a un campo eléctrico. También describe la distribución de las ondas a través del material. Todos los materiales poseen una constante dieléctrica diferente y característica. Cuando un cuerpo está cargado, va a crear un campo eléctrico en el espacio que lo rodea. Eso es produciendo una interacción entre dos cuerpos cargados. En el caso de las cargas puntuales positivas, van a apuntar en la dirección que se aleja de las cargas. En cambio, en las cargas puntuales negativas, más bien van a apuntar hacia la carga. Cuando tenemos un par de cargas puntuales de igual magnitud y signos opuestos y separadas por una distancia, tenemos un dipolo eléctrico. Y un ejemplo es la molécula de agua, que posee cantidades iguales de cargas positivas y negativas. De esta manera. En esta molécula podemos ver un desplazamiento de la carga, ya que posee una carga neta negativa del lado del oxígeno y una carga neta positiva en los extremos de los dos hidrógenos. Cuando un líquido polar como el agua no posee campo eléctrico, las partículas se acomodan al azar, de esta manera. Pero cuando son sometidos a un campo eléctrico, las partículas se alinean con él, de esta manera. Como dijimos antes, la constante dieléctrica es una medida de la polaridad eléctrica de un material. Y entre mayor sea esta constante, más fácil va a ser alinear los dipolos eléctricos del material cuando son sometidos a un campo eléctrico. Pero en el caso de una agitación térmica, o sea un aumento de temperatura, la alineación de las moléculas con respecto al campo eléctrico no va a ser perfecta y va a hacer que el dipolo se anule.
Se va a dar un aumento en la amplitud, vibraciones y rotaciones de las moléculas de agua. Y eso va a producir una disminución en la constante dieléctrica del líquido. Existen muchos dieléctricos líquidos en la industria. Uno de ellos son los bifenoles policlorados, que son moléculas con uniones cloro-carbono y que sus propiedades van a depender de la posición de los átomos de cloro en la molécula. Han sido utilizados por mucho tiempo para fabricar barnices, ceras, tintas, insecticidas, y también han sido utilizados para fabricar dieléctricos en los transformadores y otros equipos eléctricos. En el caso de los transformadores, los materiales están sumergidos en un fluido dieléctrico, el cual es absorbido por las porosidades. En el caso de los fluorescentes, las luces de los balastros aseguran que se esté suministrando el voltaje correcto. Los condensadores que contienen estos bifenoles en estos balastros generalmente están encajados en un compuesto de asfalto ubicado en una caja de acero dentro de la luz del fluorescente. En los años 70, los bifenoles fueron prohibidos en muchos países, ya que tenían la capacidad de ingresar en los organismos por el lado de los tejidos y almacenarse en el tejido adiposo y la piel. En las mujeres embarazadas, atravesaba la placenta, llegaba a los tejidos fetales y también se almacenaba en la leche materna. Se pudo comprobar que los bifenoles también funcionaban como un disruptor endocrino, esto es afectando la hormona tiroidea y hormonas sexuales femeninas. En algunos casos funcionaba como estrogénica y en otros como antiestrogénica. Otro ejemplo son los elastómeros dieléctricos, que son condensadores flexibles que constan de una membrana elastomérica situada entre dos electrodos maleables de esta manera. Un elastómero dieléctrico ideal debe poseer ciertas características, entre ellas una constante dieléctrica alta y un módulo elástico relativamente bajo. Estos materiales han sido utilizados en la robótica para fabricar microválvulas o brazos articulados, también para producir extremidades protésicas y también para producir pinzas para desechos espaciales, tableros de control plegables para pequeños aviones y también se ha utilizado como esfuerzos mecánicos a células biológicas. Muchas gracias por su atención.